hacia Jesús. Bueno, mis hermanos, damos gracias a Dios. Estamos felices de estar aquí. Estamos expectantes de lo que el Señor quiere hablar a nuestro corazón. Yo te invito a que hoy tengas una gran expectativa y sobre todo tengas un corazón abierto, amén, para recibir la palabra de Dios. Quiero comenzar esta enseñanza hablando un poco acerca de lo que ha sido mi experiencia personal, que sé que es algo que usted puede leer y puede encontrar en las Escrituras con toda claridad, pero que sin embargo muchas personas no lo han quizá comprendido, como es el deseo y la voluntad de nuestro Padre Celestial. En mi experiencia personal, el conocer a Jesús, el tener un entendimiento mayor acerca de su majestad, de su autoridad, de su poder, de su grandeza, el llegar a conocerlo de manera más personal, de manera más íntima, me ha motivado, me ha inspirado y al mismo tiempo me ha confrontado con la necesidad de santificarme más. Amén. Entre tú más conoces a Jesús, entre más Jesús se revela a tu vida, entre más el Espíritu Santo te permite contemplar la majestad y la autoridad de Jesucristo, un deseo intenso y genuino por la santificación, por la pureza de corazón, por ser más semejantes a Él, se incrementa en nuestras vidas. En estas últimas reuniones he notado que el Señor nos ha estado llamando un escalón más arriba. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nos ha estado llevando a desarrollar, a cultivar el deseo por separarnos de lo que nos contamina, por separarnos de lo impuro, de lo inmundo, de la contaminación, como dice la Biblia, de este mundo, y purificar nuestro corazón, permitir esta obra poderosa que el Espíritu Santo hace a través de la palabra, de que nuestras vidas, nuestros corazones, todo nuestro ser sea santificado. Yo voy a traer dos enseñanzas hoy y el domingo y tengo una expectativa muy grande. Hoy tengo una expectativa grande, pero tengo una expectativa grande por la palabra que el Señor puso en mi corazón acerca de la palabra del domingo. El mensaje se llama el eslabón perdido de la santificación. Usted va a comprender muchísimas cosas, estoy convencido. La mayoría de las personas le tienen miedo a la palabra santificación por alguna razón, y creo que esto es un tema que el enemigo ha aprovechado, la religión, para meter dentro de nosotros este concepto de que la santificación es algo malo, no es algo deseable, no es algo que realmente nos atraiga. Y yo quiero, con la ayuda del Espíritu Santo, poder cambiar esa perspectiva, gloria al Señor, sacar de la iglesia ese tabú, sacar de la iglesia ese concepto, esa mala interpretación acerca de la santificación, y realmente que Dios ponga en estos días una semilla en nuestro corazón, un deseo intenso por perseguir el camino de la pureza, por perseguir el camino de la santificación, por perseguir el camino de ser más semejantes a Jesús. ¿Cuántos quieren caminar ese camino? Le digo algo, no hay otro camino. Si quizás alguien imagina cuál es mi otra opción, tengo que decirle que no existe. Ese es el asunto. Ese es el camino que tenemos que caminar, sí o sí. Y esa nena que anda caminando por ahí. Así que vamos a leer Primera de Corintios, por favor, acompáñeme. Capítulo 1, verso 2. Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2.
Y esta es la carta que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y le dice lo siguiente: hace muchos años el Señor me mostró este pasaje que parece que tiene no necesariamente una contradicción, pero sí quizá una redundancia. Dice la palabra a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y luego dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Por una parte, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Corinto: ustedes son santificados en Cristo. Y el verbo que el apóstol Pablo usa ahí no es futuro, sino es presente continuo. De hecho, la idea es algo que sucedió, pero que sigue en proceso, sigue sucediendo. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Quiero que comprendamos algo, iglesia, en esta noche. La santificación es uno de los conceptos más hermosos y transformadores del nuevo pacto. Pero me he dado cuenta en mi propia experiencia y lo que yo he visto también como pastor, que a veces puede resultar confuso para muchos cristianos. Es precisamente lo que anhelo que pueda cambiar en esta iglesia, que pueda cambiar en nuestras vidas. Quiero darle una definición básica de lo que es la santificación. La santificación en el nuevo pacto, ¿ok?, es el proceso continuo mediante el cual Dios nos transforma progresivamente a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esto evidentemente después de haber sido ya justificados por la fe, después de haber recibido ya el regalo de la salvación, después de haber experimentado ya la redención. Esto comienza cuando una persona cree con todo su corazón que Jesús es su Señor y su Salvador, y esta persona recibe el regalo de la vida eterna. Esa persona es lavada por la sangre, perdonada de todos sus pecados, pero además de eso, esta persona también recibe una nueva identidad, lo que la palabra de Dios llama la nueva creación. El corazón de piedra es mudado y hay un corazón de carne ahora y un espíritu nuevo para poder conectar, para poder tener comunión con Dios. Ese es el principio. Así que a partir de que una persona es justificada por la fe, a partir de que una persona es redimida por la sangre del Cordero, allí comienza la santificación. Posicionalmente o legalmente hemos sido santificados en Cristo por la obra de la redención, por la limpieza de la sangre. Posicional y legalmente, la redención y la salvación nos ha santificado en Cristo. Eso es algo legal o posicional como cristianos. Por eso Pablo le dice a la iglesia en Corinto, por cierto, una de las iglesias más problemáticas, más conflictivas que él tuvo. Les dijo: ustedes han sido santificados en Cristo Jesús, pero han sido llamados a ser santos. Dios hizo algo legal y posicional con ustedes en la salvación, pero ahora comienza un proceso a través del cual eso que Dios ya hizo en su espíritu va a comenzar a afectar todo su ser, su alma y su cuerpo también. Gloria al Señor. Entonces, en ese sentido es que seguimos o somos continuamente santificados. Quiero repetir la definición. La santificación es el proceso continuo mediante el cual Dios nos transforma progresivamente a la imagen de Cristo después de haber sido justificados por la fe. Es el desarrollo práctico de nuestra nueva identidad en Cristo, donde Dios trabaja en nosotros desde adentro hacia afuera. Es importante comprender el orden. Dios trabaja en nosotros desde adentro hacia afuera para limpiarnos, para purificarnos de nuestros viejos patrones de pensamiento, para limpiarnos y purificarnos de nuestros viejos patrones de conducta, hasta que lleguemos a ser santos como Él es santo. Usted se da cuenta cómo la Biblia a veces hace declaraciones que uno, si no comprende el concepto de la santificación, puede llegar a confundir. El apóstol Pedro, hablándole a la iglesia, le dice: porque así dice el Señor, sean santos como yo soy santo.
En otra ocasión dice: sean perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Parece un ideal muy alto, parece algo que es básicamente ajeno a nosotros, o algo que nosotros no podemos lograr, no podemos alcanzar. Pero eso no es así. En la santificación, el Señor trabaja de adentro hacia afuera de nosotros para limpiarnos y purificarnos de nuestros viejos patrones de pensamiento y conducta, hasta que seamos santos como Él es santo. Ahora, no me quiero adelantar, pero es importante que usted sepa que este proceso de santificación no termina hasta el momento que usted recibe un cuerpo glorificado. Una vez que usted y yo recibamos un cuerpo glorificado, este tema de la santificación estará completo y usted y yo seremos eternamente santos. Vamos a ir por partes. Pudiéramos ver la santificación en tres fases, o en tres etapas, o en tres procesos. El primero que ya les mencioné es la santificación, diga conmigo, posicional. Es algo que Dios hace, que de hecho ya ocurrió. A todos aquellos que han experimentado la salvación, ya fueron santificados en Cristo Jesús, lo que menciona Pablo. En el momento de nuestra salvación somos declarados santos por nuestra posición en Cristo, pero también somos declarados santos por la sangre preciosa que ha sido derramada sobre nosotros. Usted y yo estamos revestidos de Cristo, estamos lavados por la sangre del Cordero, y eso nos da un estatus delante de Dios. Eso nos da un estatus delante del trono de Dios. Es la santificación posicional que ya ocurrió. Por eso primera de Pedro capítulo 2 verso 9 dice: pero ustedes son linaje escogido, nación santa, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pablo le dice a la iglesia: ustedes son nación santa. ¿De qué está hablando? Está hablando de la santificación posicional, de la santificación que ya se efectuó en nosotros en la salvación, de la posición que nosotros tenemos delante de Dios. No solamente hemos sido justificados, sino también hemos sido santificados en Cristo y por la sangre. Esto es una realidad inmediata que afecta nuestra identidad. Ahora, esto es importante, porque usted no pudiera ser santificado en la segunda etapa, que es la santificación progresiva, sin tener la santificación posicional ya operando en usted, porque la primera le da identidad. Si usted solo pudiera entrar en el proceso de santificación progresiva, que es el que vivimos día a día, por razón de que ya fue posicionalmente santificado en la redención, eso le da la identidad, eso le da la capacidad de vivir a la altura de la redención. Así que veamos el siguiente nivel. La primera dimensión, el primer nivel, es la santificación que ya ocurrió. Cuando la sangre se roció, cuando usted recibió la redención, cuando fue perdonado de sus pecados, cuando fue justificado por la fe, cuando fue hecho un hijo de Dios, ahí usted fue santificado en Cristo Jesús. Pero ahora la santificación continúa, pero entra en otra etapa, que es la santificación progresiva. Esta santificación progresiva está ocurriendo. Pastor, ¿cuándo está ocurriendo? Todos los días. Todos los días. Esta santificación progresiva es el proceso diario de transformación. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 18 dice lo siguiente: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿En cuál imagen? En la imagen de lo que contemplamos, en la imagen de la gloria del Señor que estamos mirando a cara descubierta, gloria a Dios, como en un espejo. Este es el proceso
que el Espíritu Santo lleva a cabo en nosotros. Él usa la palabra de Dios para que nosotros podamos ser transformados de gloria en gloria en la imagen que nosotros contemplamos en esa escritura, en esa palabra. Pero este es un proceso gradual. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esta santificación progresiva se desarrolla gradualmente a lo largo de nuestro caminar como creyentes. Es el proceso mediante el cual, como yo decía al principio, el Señor empieza a limpiarnos y a purificarnos de nuestros viejos patrones de pensamiento y comportamiento. Ya el viejo hombre se murió. Usted es una nueva criatura. En lo profundo de su ser, usted es una nueva creación, algo que no existía antes. Y esa nueva creación es santa, está posicionalmente santificada. Pero ahora esta santificación progresiva nos lleva a experimentar la limpieza, la purificación de nuestros viejos patrones de pensamiento y conducta, para que nuestra alma y nuestro cuerpo también sean limpiados y purificados. Es en la santificación donde Dios lo va ayudando a limpiar ese mal genio, por ejemplo. Es en la santificación donde Dios va trabajando en su vida para liberarlo de todo hábito pecaminoso, para sacar, como decíamos la semana pasada, para sacar la impureza sexual, la lujuria, los patrones de pensamiento viejos, el tipo de persona que nosotros solíamos ser con sus hábitos, con su conducta, con su manera de pensar. Es en la santificación donde el Señor comienza a trabajar en nosotros para sacar de nosotros todo lo que no es compatible con su carácter, todo lo que no es compatible con su identidad, con su persona. Es un proceso progresivo. No se logra de la noche a la mañana, pero es un proceso que no se detiene, gloria a Dios. Es un proceso que nosotros deberíamos anhelar. Es un proceso que nosotros deberíamos perseguir y cultivar, gloria a Cristo. Cuando usted y yo, como decía al principio, nos acercamos a Jesús y conocemos a Jesús, Jesús en alguna forma nos atrae a esa vida santa, nos atrae a esa limpieza, nos atrae a esa pureza de nuestro corazón. Pero esta santificación, repito, es progresiva. Está ocurriendo desde el día en que tú creíste en Jesús y hasta el día que partas con el Señor o Cristo regrese. Esta santificación seguirá operando. Una santificación gradual, una santificación que se desarrolla a lo largo de nuestro caminar como creyentes. En este proceso es en el que estamos ahora. En este punto es en el que está la iglesia. Estamos en este proceso de ser santificados, de ser progresivamente limpiados, de ser progresivamente purificados de nuestros viejos hábitos y de todas las cosas en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro carácter que no son compatibles con el carácter de Dios. Ahora la tercera etapa es la etapa final, es la santificación completa. Esta es a futuro. La primera ya ocurrió en la salvación, la segunda se está desarrollando y la tercera es la que va a ser completada cuando Jesucristo regrese por su iglesia y nosotros los creyentes recibamos cuerpos glorificados como el que Él tiene, gloria al Señor. Cuando lo mortal sea absorbido por la vida, gloria a Cristo, como dice la palabra de Dios. Dice primera de Juan capítulo 3 verso 2, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la obra consumada, mis hermanos, de la redención. Tendremos un cuerpo glorificado y nuestra condición será eternamente santa. ¿Qué significa esto? Esto es interesante, pero mientras usted y yo estemos en esta etapa de santificación progresiva,
Tenemos una naturaleza humana que puede ser tentada. Tenemos una naturaleza humana que puede ser atraída por el pecado. Tenemos una naturaleza humana con la cual combatimos, como decía Pablo, porque en esta naturaleza humana habitan bajas pasiones. Los deseos de la carne, dice la Biblia, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esta carne, esta naturaleza humana es sensible a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida. Y mientras estemos en este proceso de santificación progresiva, el mal, el pecado, la tentación va a estar ahí. Y usted y yo vamos a tener que pelear esta buena batalla de la fe. Pero cuando tú y yo alcancemos la etapa final de la santificación, vamos a recibir cuerpos glorificados que ya no van a ser sensibles al pecado. Es decir, cuando usted tenga ese cuerpo glorificado, usted ya ni va a pecar, ni va a tener malos pensamientos, ni va a tener mal carácter. Estaremos ya en un estado eternal de santidad, unidos a Dios, unidos a Jesús, unidos a su propia santidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora escuche bien. ¿Cuáles son las implicaciones en el nuevo pacto de esta santificación? Bueno, son 5 cosas que quiero compartir para que usted comprenda cómo funciona ahora la santificación. Primero, es obra de Dios, no es un logro humano. Amén. Es obra de Dios, no es un logro humano. Cuando estudiamos un poco el concepto de la santificación a la luz del antiguo pacto, nos damos cuenta que la santificación o la santidad estaba principalmente enfocada en cumplir con requisitos externos que la ley establecía. Eran regulaciones, eran mandamientos, eran leyes, eran principios, estatutos. Todo en el antiguo pacto estaba relacionado con la ley escrita en tablas y con todas las leyes y principios que Dios estableció. Así que la santidad para los judíos y para la gente del antiguo pacto estaba relacionada principalmente con cumplir con las reglas, con cumplir con los mandamientos, con hacer todo lo que la Biblia dice al pie de la letra. Eso era lo que la gente tenía como el concepto de la santidad. Pero en el nuevo pacto, ¿cuántos están en el nuevo pacto y le dan gracias a Dios por eso? La santificación, escuche esto, fluye desde el interior hacia el exterior. Fluye desde lo que ya Dios ha hecho dentro de nosotros. La nueva creación, la vida gloriosa que Dios depositó dentro de nosotros. Desde ahí la santificación fluye hacia afuera. No que la Biblia ya no tenga principios, no que la Biblia ya no tenga mandamientos que nosotros debamos obedecer. Claro que sí, pero la santificación ahora ya no es resultado de un código de conducta, sino de la vida interna del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros, que trabaja en cooperación con nosotros para lograr que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2 verso 13 dice que Dios es el que en ustedes, en cada uno de nosotros, produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, quiero leer nuevamente esto. Filipenses 2:13. Dios es el que en nosotros produce así como el querer, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo cristiano, escuche bien, que tiene al Espíritu Santo de Dios debería tener un anhelo por la santificación. Si el Espíritu Santo mora dentro de ti, créeme, tú vas a querer, tú vas a anhelar la santificación. Tú vas a anhelar la limpieza
de tu corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, dijo Jesús, porque ellos verán a Dios. El Espíritu Santo obra dentro de nosotros este deseo por la santificación. Fluye de adentro hacia afuera. Usted y yo ahora somos el templo del Espíritu. ¿Qué? ¿Del Espíritu qué? Del Espíritu Santo. El Espíritu que Él ha hecho morar dentro de nosotros nos anhela celosamente. Nos anhela integralmente, nos quiere completos, espíritu, alma y cuerpo. Y en un sentido, Él dentro de nuestro ser está librando una batalla por todo el territorio que es nuestra vida, para conquistarla, para santificarla, para prepararla, escuche bien, para Dios y para Jesús. La Biblia dice, Efesios capítulo 5, 24, cuando Pablo habla de la analogía del matrimonio y de la unión de Cristo con la iglesia. Efesios capítulo 5, 24, perdón, desde el 23. Vamos a leer: porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el salvador de su cuerpo. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Digan amén las esposas. Ay, amén. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia, escuche bien, y Él entregó su vida por ella a fin, oiga esto por favor, a fin de hacerla santa, hello, a fin de hacerla limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. El propósito de la redención, escuche, no es simplemente sacarnos del infierno, no es simplemente librarnos del infierno, no es simplemente perdonar nuestros pecados. La salvación no tiene como objetivo central simplemente evitar una eternidad sin Dios. No, dice que el propósito fue hacerla santa. Y está hablando de la iglesia, está hablando de cada uno de nosotros que estamos aquí, a fin de hacerla santa y limpia. Ese es el propósito. El propósito no es Dios librándote del infierno. El propósito de Dios es hacerte santo, gloria a Dios, hacerte limpio. En este respecto quiero decirte algo: para Dios es más importante que tú seas santo a que tú seas feliz. Para Dios es mucho más importante tu santificación que tu felicidad. Claro, en el proceso de hacer la voluntad de Dios, usted y yo vamos a ser felices. Pero la prioridad de Dios, yo quiero que entienda esto la iglesia, la prioridad de Dios es nuestra santificación. Esto no es algo popular en la iglesia de nuestro tiempo, y de eso yo quiero hablar el domingo. Pero es una verdad central del evangelio. La iglesia se ha quedado en el punto de la justificación y de la redención y de la salvación y del perdón de los pecados, y no ha querido moverse hacia lo siguiente, que es el proceso de la santificación. Dice que el propósito es hacerla santa a la iglesia, y la iglesia somos nosotros, no es este templo. Hacerla santa, limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y vea el verso 27, y yo quiero que usted memorice este pasaje y nunca lo olvide. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Y escuche bien, iglesia, por eso es que yo le dije al principio que no hay otro camino. La santificación es el único camino. Pastor, Cristo es el camino, sí, pero ese camino involucra la santificación. Dice, la hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Diga gloriosa. Diga sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Mi pregunta es: ¿cómo vamos a llegar ahí? Porque tenemos que llegar ahí.
¿Cómo vamos a llegar a esto si nosotros no estamos dispuestos a caminar este camino de santificación? Si nosotros no estamos dispuestos realmente a que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestra vida, siga obrando en nuestra vida, y que evidentemente nosotros podamos cooperar con Él, entregarnos a Él, rendirnos a Él para que Él nos lleve por esta senda de santificación. Lo hizo para presentársela. Mire, cuando Cristo venga por la iglesia, Él no va a venir por una iglesia resentida. Él no va a venir por una iglesia carnal. Él no va a venir por una iglesia donde todos están peleados contra todos. Él no va a venir por una iglesia que no se somete. No va a venir por una iglesia que no obedece. No va a venir por una iglesia contaminada por la impureza sexual, como hemos estado hablando. No va a venir por una iglesia manchada. No va a venir por una iglesia sucia. No, 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 no. Antes de que el Señor Jesucristo venga, gloria a Dios, usted y yo tenemos que atravesar este proceso llamado santificación. Y sin atravesar este proceso de santificación, la iglesia no estará lista para que cuando Cristo venga, Él se presente a sí mismo. Esta iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Gloria a Dios. Yo no sé por qué la gente se espanta cuando hablamos de santificación, si la realidad es que no hay otra manera. Sin santidad nadie verá al Señor. Pastor, pero es que eso que usted está diciendo me suena legalista, y de eso yo quiero hablar el domingo. Todos esos conceptos que lamentablemente el diablo, todas estas barreras, todos estos errores, todos estos tabús, todas estas cosas que el enemigo le ha puesto al tema de la santificación alrededor para que la gente le tenga miedo y no quiera ni acercársele. Todo lo que es esencial, todo lo que es importante, todo lo que es el diseño de Dios para la iglesia, para los cristianos, todo aquello que es central e importante, Satanás lo rodea de controversia. Satanás lo rodea de engaño, lo rodea de confusión, lo rodea de un sinnúmero de situaciones, para que entonces la iglesia lo tenga ahí como que esto es algo que está ahí, pero no lo quiero tocar. Es algo que está ahí, pero no me quiero acercar a Él. Pero eso es lo que yo le pido al Señor, que nos ayude a derribar de nuestro corazón y de nuestra mente, y que comencemos a ver la santificación como la invitación de Dios a que seamos como Él, a que seamos como Jesús. La invitación de Dios para que todos nosotros seamos transformados en la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que la santificación es obra de Dios y no es un logro humano. La verdadera santificación no es primordialmente resultado de nuestro esfuerzo, a diferencia del concepto de la santificación en el antiguo pacto, sino es una respuesta a la obra, es una cooperación con la obra del Espíritu Santo que mora en nosotros. Es como, mire, imagine usted un agricultor. No puede forzar a una semilla a crecer, pero sí puede proporcionar las condiciones adecuadas para que crezca. Un agricultor no tira semilla simplemente en la tierra, sino que primero la prepara, primero la ara, primero la hace floja, después la semilla se siembra, se oculta bajo la tierra, se riega con agua. Qué interesante. La Biblia dice: yo sembré, Pablo es el que menciona esto, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo dio Dios. Entonces, aunque el agricultor no puede de ninguna manera hacer que la semilla crezca, sí es responsable de darle a la semilla las condiciones necesarias para que se pueda desarrollar. Asimismo es la cooperación nuestra con la santificación, con el Espíritu Santo de Dios. Es una obra de Dios, pero no es primordialmente el resultado de nuestro esfuerzo, sino más bien la respuesta a la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Gloria al Señor. Es una cooperación. Yo sembré, Apolos regó,
pero el crecimiento lo da el Señor. En este sentido, mi segundo punto es una colaboración con el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2 versos 12 y 13 dice: ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer. Podríamos también usar la analogía de una embarcación a vela, como en los deportes en alta mar. El Espíritu Santo es como el viento que proporciona el poder para el movimiento, pero somos nosotros los que ajustamos las velas. Amén. Los que ajustamos las velas para que entonces el viento pueda empujar la embarcación. El Espíritu Santo es el viento, pero nuestra cooperación, nuestra obediencia, nuestra inversión en las disciplinas espirituales son de alguna manera las que mueven la vela para que esté en la posición donde el Espíritu Santo sopla y entonces la barca sea impulsada. La barca eres tú. Las velas son tu cooperación, pero finalmente es el Espíritu Santo el que sopla. Es el Espíritu Santo el que santifica. Es el Espíritu Santo el que purifica. Es el Espíritu Santo el que te ayuda a derrotar la ira, el que te ayuda a derrotar la inmoralidad, el que te ayuda a vencer tu pasado, tus viejos patrones de pensamiento, tus hábitos viejos. El Espíritu Santo, si tú notas, y especialmente cuando has estado en una comunión muy intensa con el Espíritu Santo, te comienzas a ser muy sensible a su impulso, hacia su deseo. Tú comienzas a sentir como el Espíritu Santo siempre te está empujando en la dirección de la pureza. Yo no sé cómo alguna persona pudiera asegurar que el Espíritu Santo respalda una vida de pecado y de inmoralidad. Claro, todos cuando llegamos al Señor Jesucristo estamos en condiciones deplorables, moralmente hablando, unos más, otros menos. Dios nos recibe como estamos, pero nunca nos deja como nos encontró. Así que el Espíritu Santo de Dios es esa persona divina dentro de nosotros que sopla las velas de nuestra embarcación para llevarnos a ser cada vez más semejantes al Señor Jesucristo. Usted y yo cooperamos con Él, pero Él sopla. Si Él no sopla, usted y yo estamos varados. Hello. Si el Espíritu Santo no sopla, usted y yo nos quedamos ahí. Gloria al Señor. Ahora, y tercer punto, la santificación no solamente es la obra de Dios, sino del logro humano y una colaboración con el Espíritu Santo. Es motivada siempre por el amor y nunca por el miedo. Motivada siempre por el amor. En el nuevo pacto, la santificación brota del amor y de la gratitud, no del miedo al castigo. Si tú tienes miedo del infierno y esa es la razón por la que tú quieres obedecer a Dios, créeme, esa no es la motivación correcta. Nunca lo será, de hecho nunca te va a sostener. Porque el miedo no engendra comunión ni intimidad. ¿Qué pasa? Que en el nuevo pacto la santificación brota del amor y de la gratitud, no del miedo al castigo. Primera de Juan capítulo 4 verso 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Él me amó a mí primero. Pastor, encontré a Dios. Es muy probable que Él te encontró a ti y tú respondiste a su amor. Tú respondiste a su gracia. La verdad es que es el amor el principal catalizador de la santificación. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Es como la diferencia entre un hijo que obedece por temor al castigo
y otro que obedece por amor y respeto a sus padres. El segundo tiene un entendimiento profundo, tiene un mayor grado de madurez. Él sabe que ser obediente a sus padres es lo correcto, pero lo hace por amor, lo hace por gratitud, lo hace por respeto. Pero por otra parte, hay un hijo que obedece, pero obedece porque no le gusta la corrección, porque no le gusta enfrentar las consecuencias de la desobediencia, porque no le gusta enfrentar el regaño de los padres. Y entonces él obedece, pero su motivación es el miedo. No quiero que mi papá me regañe, no quiero que mi papá me diga, yo no quiero que... Esa no es la motivación correcta. El amor es la motivación correcta. Si yo quiero realmente santificarme, tiene que ser por amor a Dios y por amor a lo que Jesucristo ha hecho por mí. Tiene que ser el resultado de mi gratitud. Tiene que ser el resultado de mi adoración al Señor. Gloria a Cristo. Esa santificación es la única santificación que realmente, escuche esto, no cuesta en el sentido de que sea una carga. Es una convicción. Yo quiero ser santo. ¿Cuántos aquí quieren ser santos? Yo quiero ser santo. Yo quiero tener un corazón más puro. Quiero tener un corazón más limpio. Gloria al Señor. Esta santificación está centrada, oiga bien, en una transformación que es interior. Y de ahí se mueve hacia todos los demás, a todos los demás ámbitos de nuestra vida. Romanos capítulo 14, verso 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el antiguo pacto, la santificación, o el concepto que el judío tenía de la santificación, estaba relacionado con la conformidad externa. Conformarse a las leyes, conformarse a los mandamientos, conformarse a los requisitos, lo cual resultó, escuche bien, en orgullo religioso y en legalismo. Mire esto: cuando el concepto de la santificación estaba fundado en el desempeño, cuando el concepto de la santificación, ellos sabían que tenían que ser santos porque Dios era santo, y ellos creían que si ellos se santificaban, agradaban a Dios. Creían que si ellos se santificaban, entonces ellos iban a recibir bendiciones divinas de parte del Señor. Pero el concepto o el camino hacia la santificación que ellos perseguían era un camino de obras. Era un camino donde ellos pensaban: si yo hago esto, entonces Dios hará esto. Si yo obedezco, era un concepto que trataba solamente externamente. Pero escuche bien, la santificación en el nuevo pacto se enfoca más en la transformación de tu corazón. En la transformación de tu corazón. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Mire, que viene una persona a la iglesia por primera vez y resulta que esta persona fuma, pero fuma como tren. Y entonces cualquiera de nosotros, cualquier líder, cualquier persona platica con él, y quizás allá afuera, mientras usted está platicando con el hermano, al final de la reunión saca su cigarro y lo prende y empieza a fumar. Alguna gente se alarmaría. No, hermano, no fume porque eso no le gusta al Señor. Muchas veces nosotros hemos cometido el error de querer cambiar a la gente por afuera antes que Dios la cambie primero por adentro. Y entonces caemos en el error de decir: fumar no le agrada a Dios. Y Él te va a contestar: pues tampoco ser metiche. No. Déjalo quieto. Tengo por seguro que Él sabe que fumar es malo. ¿Quién no sabe que fumar es malo? Hasta cuando compras los cigarrillos ya te sale ahí el pulmón negro. Digo, yo no fumo. No sé si alguien.
Él sabe que está mal fumar, pero sabe que lo que nosotros tenemos que hacer, tenemos que dejar que el Espíritu Santo haga la obra. Tenemos que invitarlo a entrar. Claro, adentro no se fuma, pero igual que en cualquier restaurante, igual que en cualquier lugar público, eso no debe de tener ningún problema a la gente. Pero eso no le vamos a decir nada de su cigarro, ni de cualquier hábito pecaminoso destructivo. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo y que sea la palabra de Dios. Así como a muchos de nosotros el Señor nos transformó, así como a muchos de nosotros el Señor nos comenzó a sacar esas malas mañas y esos malos hábitos, gloria a Dios. Hermanos que iban a visitar, mire tantas experiencias, hermanos que iban a visitar a la casa a una persona no creyente, y lo primero que se encontraban era con una imagen de un santo, y se alarmaban y empezaba la cruzada, la cacería. Eso no es de Dios. Dios aborrece la idolatría. Eso es un ídolo, eso es un mono mudo. Y esa gente, ¿sabe qué hacía? No lo volvía a dejar entrar nunca más. El asunto es que el problema no es el ídolo en la pared. El problema es el ídolo en el corazón. El problema no es el cigarro en la boca. El problema es la adicción adentro. Entonces esas ataduras no se rompen de afuera hacia adentro, se rompen de adentro hacia afuera. Y eso es algo que solo la palabra y el Espíritu Santo de Dios pueden hacer. ¿Alguien dice amén a eso? Alguien dice, ay pastor, a mí me gusta agarrar a bibliazos a la gente. Deje de hacer eso. Practique el amor, la compasión. Hable de Cristo y del poder transformador de su evangelio. Hable, gloria a Dios, de la obra poderosa en la cruz que da a todos, que da a todos libertad, gloria a Cristo. Y deje que sea el Espíritu de Dios. La santificación está centrada en la transformación interior. Se enfoca más en la transformación del corazón. Primero cambia tu corazón, primero cambia tu ser, primero va cambiando lo que está adentro, y entonces lo que cambia adentro se comienza a reflejar poco a poco en tu conducta, poco a poco en tu manera de pensar, poco a poco en tu manera de ver la vida. Gloria al Señor. Aleluya. Tú quieres que un árbol dé fruto, riégalo, cuídalo, pódalo, pero el fruto será el resultado natural de la sanidad del árbol. La otra opción sería colgarle fruta artificial en sus ramas. Y es lo que muchas veces la gente quiere hacer cuando trata de cambiar por fuera sin tratar con lo que está sucediendo adentro. Le colgamos fruto artificial al árbol, pero no es el fruto del Espíritu. Entonces esta transformación, mis hermanos, está centrada en la transformación interior. Y lo último es, siempre será en la teología, a esto se le llama una tensión. Una tensión es cuando aparentemente dos verdades no necesariamente se contradicen, pero son como una paradoja, como que eso es lo que la teología llama una tensión bíblica. Y hay una tensión en el tema de la santificación que se conoce como el ya, pero todavía no. Diga ya, pero todavía no. ¿Qué significa esto? De que ya fuimos declarados santos en Cristo, de que ya fuimos justificados en la sangre, de que ya fuimos redimidos, de que ya somos una nueva criatura, de que ya tenemos un nuevo corazón. Esas cosas ya sucedieron, esas cosas son legalmente nuestras. La tensión es con el todavía no, es decir, con la santificación progresiva, donde tú eres transformado o estás experimentando un proceso de transformación en tu vida diaria. Claro, y ese proceso puede ser más lento o se puede acelerar en la medida de tu cooperación, porque Dios no te santifica si tú no estás dispuesto. Si no es que Dios te va a obligar te va a santificar por la fuerza.
No, Dios nunca va a hacer eso. Dios nos santifica siempre, pero nos santifica en cooperación con nuestra voluntad. Si tú quieres, si tú te prestas, si tú te acercas, si tú vienes a la palabra, si tú buscas a Dios en oración, si tú vienes a la iglesia, todas estas cosas de alguna manera son nuestra cooperación, nuestra disposición, nuestra obediencia, nuestro deseo de ser cada vez más semejantes a Jesús. Y entonces ahí es donde Dios está trabajando, ahí es donde Dios está operando, ahí es donde el Espíritu Santo nos está llevando. Pero esta santificación es una obra progresiva. Imagínate, por ejemplo, un niño que legalmente es heredero de una gran fortuna. Vamos a poner que un hombre, un millonario, le deja toda su fortuna a su único hijo, y su hijo tiene 5 años, tiene 8 años. Él legalmente es millonario. Hello. Posicionalmente, ese niño de 5 años es millonario. Es heredero de una gran fortuna. Todo ese dinero le pertenece. Posicionalmente él es millonario, pero aún él tiene que crecer, escuche bien, en su capacidad para administrar ese recurso. Primero él tiene que llegar a ser un adulto. En este caso, la analogía es un asunto de madurez, es un asunto de santificación. Este niño es legalmente millonario, pero aún tiene que crecer en su capacidad para administrar lo que el Padre le dejó. Eso es exactamente lo que sucede con nosotros. Dice la palabra de Dios que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El que no escatimó ni aún a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, nos dio todas las cosas juntamente con Cristo. Nosotros legalmente somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero en la experiencia muchas veces somos inmaduros, somos niños. Dice Pablo a la iglesia en Corinto: yo no les pude hablar como gente madura, les tuve que hablar como niños en Cristo. No les pude dar a comer alimento sólido, les tuve que dar leche, porque no eran capaces todavía de comprender, de entender. Tuve que tratar con ustedes como niños, como creyentes inmaduros, a los que hay que alimentar y a los que hay que cuidar para que se desarrollen y crezcan, y eventualmente ellos lleguen a administrar lo que Dios les concedió. La santificación funciona de la misma manera. Usted y yo vamos creciendo progresivamente y vamos poseyendo progresivamente todo lo que Jesucristo ha ganado para nosotros en la cruz del Calvario. Pero es sumamente importante que cada uno de nosotros entienda que la santificación es el camino y que todo lo tenemos que caminar. Por esa razón es importante que comprendamos la santificación, que comprendamos lo que implica, que comprendamos lo que involucra, cómo se logra, cómo se desarrolla. Y el domingo vamos a aprender para no confundirla con el legalismo. Vamos a comprender realmente, identificarlo, la verdadera santificación del Nuevo Testamento, y no confundirla con todas otras corrientes de pensamiento que muchas veces lo que hacen es que vuelven a la gente dependiente de las obras y no de la obra del Espíritu Santo dentro de sus vidas. Tengo algunas preguntas para reflexión personal. ¿De qué manera has experimentado el proceso de santificación en tu propia vida? ¿Dios ha estado trabajando últimamente alguna área en tu vida donde tú sabes que Él te está queriendo limpiar de eso, te está queriendo arrancar de eso, te está queriendo purificar de eso? ¿De qué manera estás experimentando el proceso de santificación en tu vida en este momento? ¿Qué Dios está trabajando contigo? ¿Qué es lo que Dios está limpiando? ¿O qué es lo que Dios quiere limpiar? ¿Qué es lo que Dios quiere extirpar de tu corazón? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te está impulsando? Número 2,
¿Cómo ha cambiado tu motivación para obedecer a Dios desde que conociste a Cristo? Todos, en la medida de nuestro crecimiento y de nuestra madurez espiritual, vamos siendo cada vez más conscientes de que nuestra obediencia al Señor y a su voluntad para nosotros se tiene que volver incondicional. Mayor obediencia, mayor obediencia. Yo no he llegado, yo soy como Pablo ahora, no pretendo yo haberlo alcanzado ya, pero quiero decirle que hoy obedezco más que antes. Trato de obedecer en todo lo que yo tengo entendimiento, que es lo que Dios me está pidiendo y me está mandando. Trato de ser muy sensible a mi conciencia, iglesia. Si algo es injusto, si algo no es la voluntad de Dios, créame, yo siento como el Espíritu Santo muchas veces me trae esa convicción: esto es algo que no debes hacer, o esto es algo que tienes que hacer. Este es un camino que no tienes que caminar. Este es el camino que tienes que caminar. Nuestra motivación para obedecer a Dios, de que conocimos a Cristo, tiene que ir creciendo de manera gradual. Gloria a Dios. Al principio, como los niños chiquitos, éramos desobedientes, pero en la medida que vamos creciendo, nuestra obediencia también se va desarrollando y va alcanzando una mayor madurez. ¿Cómo podemos cooperar, mi última pregunta, con el Espíritu Santo en este proceso sin caer en el legalismo? ¿Cómo podemos cooperar con el Espíritu Santo sin caer en el legalismo? Eso es importante. Sin ahora caer en una esquizofrenia espiritual acerca de las reglas porque queremos santificarnos. No, esto tiene que ser la obra del Espíritu Santo en cooperación con nosotros. La belleza de la santificación en el nuevo pacto es que es simultáneamente, escuche bien, un regalo completo, pero también un proceso continuo, donde Dios nos transforma desde adentro hacia afuera por su gracia y para su gloria. Levanta tus manos al Señor. Vamos a orar en esta hora. Y yo te pido que le digas al Espíritu Santo: santifícame, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Que mi corazón, que mi mente, que todo mi ser, Padre, pueda ser santificado. Tu palabra dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tu palabra dice que Jesús se va a presentar a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, Señor, ni cosa semejante. Padre celestial, ayúdame a comprender cómo es tan importante que yo cultive este deseo, que yo anhele este caminar, Señor, que no me conforme, Padre, que no me conforme, Señor, a un concepto mediocre moralmente, o que yo no me adapte a una ideología o a una doctrina, Señor, que habla de salvación, habla de justificación, pero no habla de un proceso que sigue a continuación, Señor, la santificación. Padre, si el evangelio, Señor, que nosotros estamos escuchando no nos estimula, no nos motiva, no nos inspira a la santificación, a la pureza de corazón, a ser cada vez, Señor, creyentes más llenos del Espíritu Santo, Padre, que podamos abrir los ojos y que tu glorioso Espíritu Santo nos saque de ese error, Señor. Dile al Espíritu Santo: te necesitamos. Díselo: te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Dios. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo.
haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio, dile. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Arranca de mí las tradiciones de la religión. Quita los moldes. Grande tú eres. Grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión. Quita los moldes. Grande tú eres. Grande tú eres. Arranca de mí las tradiciones de la religión. Quita los moldes. Grande tú eres. Grande tú eres. Arranca de mí, Señor. Arranca de mí las tradiciones de la religión. Quita los moldes. Grande tú eres. Grande. Espacio diré. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Dile espacio te haré. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Espacio te haré, Jesús. Haz lo que quieras conmigo. Haz lo que quieras conmigo. Sí, Jesús, dile. Haz lo que quieras, Señor. Haz lo que quieras, Señor. ¿Cuántos realmente quieren que el Espíritu Santo haga una obra poderosa en sus vidas? Pídeselo. Pídeselo, que hoy el Espíritu Santo comience una obra de transformación. Que hoy el Espíritu Santo de Dios comience una obra poderosa de crecimiento en nuestra vida y en esta iglesia. Que hoy podamos ser llevados por el Espíritu Santo a un nuevo nivel de comprensión, a un nuevo nivel de madurez, a un nuevo nivel espiritual. Que podamos ver con claridad cuál es el diseño, cuál es el propósito de Dios. Dios Todopoderoso, te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque sabemos que tú nos estás preparando, Señor, para la venida de tu Hijo Jesús. Que tú nos estás llevando, Señor, en la dirección, Padre, de que cuando el Señor Jesús regrese, Él encuentre una iglesia que está preparada. Él encuentre una iglesia que es santa y sin mancha. Una iglesia que es pura, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Señor, en esta noche. Oro que tú nos ayudes a recibir la palabra con mansedumbre. Oro, Señor, que tú nos ayudes a recibir la palabra con entendimiento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Tome su lugar. Vamos a tomar una semilla en esta noche. Le invito a que tome una semilla y que siembre con fe.